Y compartir. Avísenme si ya pueden ver el PowerPoint. Sí. Que ahora se puede porque Sí, está en ahora negro. sí. ¿Sí? Ya, comenzamos entonces. El día viernes ya realizamos la prueba del libro, del primer libro del semestre, y nos está quedando solamente uno para terminar el año en cuanto a los libros, que es Estudio en Escarlata, y esta prueba se va a realizar el 20 de noviembre. Entonces tienen un montón de tiempo para leer el libro, y el libro es tan corto como el que ya leyeron, por lo que les recomiendo que o lo lean 2 veces o vayan leyendo el libro de a poco para que no terminen de leerlo con tanto tiempo de anticipación, ya que si lo terminan con mucho tiempo de anticipación, cuando sea el día de la prueba no se van a acordar de nada del libro. Entonces, les recomiendo que lo vayan leyendo de a poco, que rayen el libro, que vayan dejando así como ciertas notitas para que después puedan repasarlo y no les resulte tan lejano lo que leyeron en razón del tiempo en que van a dar la prueba, ¿ya? Entonces, 20 de noviembre, prueba del libro. Déjenme sacar a mi gato de atrás del computador que... Ya, chao. Entonces, 20 de noviembre, prueba del libro, que no se les olvide. Otra cosa, antes de empezar con la materia. Hoy día vamos a empezar con un trabajo del libro. Primero vamos a ver un poco de materia que necesitamos para el trabajo. Después vamos a hacer un trabajo de estos que leen una historia en el libro. Después responden unas preguntas en 3 etapas, etcétera. Que vamos a trabajar hoy día, mañana y el viernes, ¿ya? A partir de la próxima semana, de la clase del miércoles, o sea, miércoles, jueves y viernes, van a hacer un trabajo con nota, que es un trabajo de aplicación que tiene que ver con una obra dramática, parecida a la que hicieron con Edipo Rey, esta que tenían que ver como una obra y analizar ciertos elementos. Va a ser parecido a eso, pero obviamente un poco más complejo y un poco más largo, pero va a durar 3 clases y va a ser con nota. Posterior a eso vendría la prueba de unidad, que les voy a confirmar la fecha, que sería la semana subsiguiente. Las fechas se las confirmo la próxima semana. ¿Estamos claros con lo que viene? ¿Sí? Sí. Entonces, próxima semana, trabajo práctico, o sea, un trabajo que tienen que hacer ustedes con nota. Después viene la prueba de unidad. Y esta semana vamos a terminar, el día viernes terminamos con este trabajo de comprensión lectora desde el libro. Avancemos entonces. Título y objetivo. Hoy día lo que vamos a ver son 3 claves o 3 técnicas o 3 fórmulas que le van a permitir a usted interpretar ciertas cosas relativas a una obra dramática, pero que también aplican en otro tipo de textos. Entonces, claves para interpretar una obra dramática, y lo que tienen que hacer en el fondo es analizar un texto dramático para utilizar obviamente estas claves y otras habilidades que ustedes ya manejan. Título y objetivo entonces, avísenme cuando estén listos para que avancemos. Terminé, profe. ¿Ya?
¿Cómo va el resto? Terminé. Un minuto Ya más y terminé. avanzamos. Un minuto más y avanzamos. Avancemos entonces. ¿Hay alguien que no haya terminado? ¿No? ¿Todos terminaron? Perfecto. Sigamos entonces. A diferencia de otras clases, hoy día no vamos a comenzar con una actividad inicial, con una lectura como lo hemos hecho normalmente cuando les presento materia, sino que más bien nos vamos a ir directo al contenido para así poder después, al final, empezar con la actividad que es más larga, que debería trasladarse a la clase de mañana y la del viernes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día sobre estas claves, sobre estos elementos como importantes dentro de un texto que ustedes tienen que aprender a reconocer o a interpretar para así poder entender o poder interpretar en el fondo una obra dramática, ¿ya? Entonces, cuando uno lee una obra dramática, siempre tiene la intención de interpretarla. Leer no solamente es pasar la vista por encima de las palabras y entender cada una de las palabras por separado, sino que en el fondo uno lo que hace cuando lee, en el fondo es tratar de comprender y después interpretar lo que uno entendió, ¿ya? Entonces, siempre es complejo el proceso porque leer es una cosa, interpretar es otra, ¿ya? Pero la idea es, en el fondo, es que usted lea para interpretar y no lea solo por, no sé, identificar letras juntas y ver un montón de palabras puestas en una hoja, ¿ya? Para realizar este proceso mental, que significa comprender y entender y luego interpretar, uno necesita hacer diferentes cosas o diferentes acciones mentales al mismo tiempo, ¿ya? Entonces uno lo que hace efectivamente es reconocer las palabras, unirlas, darles sentido, tratar de entender lo que hay detrás e interpretar. ¿Qué significa interpretar? Es explicar con mis palabras lo que dice el texto escrito por otro, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando uno logra hacer eso de interpretar, uno es capaz también de reflexionar respecto al contenido del mismo. Yo leo un libro, digo así como ya el libro se trata de esto, el personaje tanto hace esto, pero también yo puedo reflexionar respecto. Yo puedo, por ejemplo, decir, la actitud que tiene este personaje es buena o mala, la vida funciona de tal manera que es distinta a la que se presenta en el libro. Entonces, todos esos procesos son procesos un poco más complejos. No es solo leer, no solamente es entender, sino que también interpretar y reflexionar ya son procesos que ustedes pueden hacer porque ustedes ya llevan un tiempo practicando esta habilidad de la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, para ustedes lograr este proceso de leer, entender, interpretar y reflexionar, que son como los más complejos y los que deberían hacer durante un proceso de lectura, ustedes tienen que tener en cuenta tres cosas que son fundamentales. Primero, el tema, o sea, de lo que se trata el texto, el contexto, o sea, en el momento que fue escrito y el momento en el que es leído, y también los símbolos, o sea, las cosas o estas pequeñas señales que va dejando el texto y que usted tiene que interpretar para entender lo que hay más allá de la misma escritura. Tomen sus apuntes, pregúntenme si tienen alguna duda para que pueda avanzar. Pues lo que vamos a hacer es definir estos tres temas o estos tres puntos con profundidad. Vayan avisándome cuando estén listos o pregúntenme también si tienen dudas.
Terminé mis apuntes, profe. Ya, avísenme. Terminé, profe. ¿Quién me pueden avisar o decirme quién escribió en el chat? Supongo que es para avisarme que terminaron. Sí. El Martín. Ya. ¿Cómo va el resto? ¿Avanzamos o espero unos Me minutos falta un más? poco. Avísenme ya. Avísenme, Espera un Vicente. poco, profe. Avísenme. Listo. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿No? Ya, Sí. seguimos entonces. Entonces, el primero de estos elementos, o la primera clave que ustedes deberían reconocer a la hora de leer un texto y tratar de comprenderlo y posteriormente poder reflexionar respecto a él, es el tema, ¿ya? El tema, en el fondo, es súper importante porque a la larga la historia, la obra dramática que van a leer o lo que cualquier libro en el que se afronten, el tema es de lo que se trata el texto. Entonces, si ustedes no logran reconocer el tema en un inicio o al terminar de leerlo, probablemente no van a lograr entender nada de lo que lo rodea. El tema en el fondo es como el centro, es como el motor de la historia, porque gracias a este tema es que la historia se va a mover, van a existir los personajes, van a ocurrir los acontecimientos, etcétera. Entonces es súper importante comprender en mi instancia inicial el tema. Ahora, una pista que no está escrita acá es que normalmente el tema del que se trata una historia, del que se trata una obra dramática o un texto en general, está asociado o muy asociado con el título, ¿ya? El título normalmente suele ser una reseña, suele ser una pista o suele ser una relación hacia el tema. Entonces, el tema lo vamos a entender como este asunto general que se aborda en la obra. Todos los acontecimientos de esta obra van a girar en torno al tema. El tema es el centro y todo lo que está alrededor tiene que estar relacionado con este tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos en una obra dramática sobre el amor, probablemente los personajes que estén alrededor, los personajes protagónicos, van a estar enamorados entre sí, o los dos van a estar enamorados de una misma persona, o van a luchar por amor, etcétera. Y todos los acontecimientos que ocurran van a estar en relación de este amor, de la búsqueda del amor de una mujer, de la búsqueda del amor por un hombre, de la lucha de dos hombres por una mujer, etcétera, ¿ya? Entonces, cada vez que el tema está centrado, todo lo que ocurra va a estar relacionado con este tema en particular, ¿ya? Entonces, el tema representa un asunto de carácter universal. ¿Qué significa universal? Que es un concepto que todo el mundo conoce. Por ejemplo, el amor es un concepto que existe en nuestro país, en otros países, en otros tiempos, en otros años, en épocas antiguas, en el futuro también va a existir. Por eso se le denomina universal, porque es conocido por todos. Y se va a reflejar en las acciones, o sea, todo lo que ocurra va a estar en razón de este tema de carácter universal. Los pensamientos de los personajes, las preocupaciones de los personajes, los cuestionamientos que ellos tengan, todo va a girar en torno a este tema central. El tema también y la forma en que es abordado el tema lleva al lector a una reflexión. Entonces, por ejemplo, si la obra trata del amor y nosotros, por ejemplo, vemos una obra donde, no sé, el amor está relacionado con la violencia, nosotros como receptores de esa historia vamos a tener que reflexionar respecto a eso. Vamos a decir, chuta, ¿es bueno que la gente se relacione con violencia en cuanto al amor? ¿Es bueno que el amor se alcance a través de, no sé, de la muerte de un personaje? Eso a nosotros como lectores nos tiene que llevar a una reflexión y un cuestionamiento respecto a esto. Esa es la idea que busca el tema. Se presenta el tema, se trata de una manera particular para que quien lee o quien observa una obra dramática pueda reflexionar al respecto, ¿ya? Y los temas universales más comunes son el amor, el desamor, la envidia, la desigualdad, la solidaridad, el miedo, la pena, la injusticia, etc. Entonces, por ejemplo, con una obra que ya hemos trabajado,
En el caso de Edipo Rey, el tema tratado nosotros tenemos claro que es el destino. Ese es el tema que trata la historia, ¿ya? Entonces, la obra de Edipo Rey nos presenta al destino como algo cruel, ¿ya? Entonces, el destino obliga a Edipo Rey a cometer errores, obliga a Edipo Rey a hacer algo que no quería, termina castigando a Edipo Rey termina siendo sacado de su pueblo por todas las atrocidades que le ocurrieron. Entonces nosotros reflexionamos respecto al tema. La pregunta que deberíamos hacernos después de leer Edipo Rey es, ¿el destino es algo bueno? ¿Es bueno bueno estar pensando en el destino? ¿Es bueno luchar contra el destino? ¿Vale la pena luchar contra el destino? Entonces, nosotros al ver a estos personajes viviendo alrededor de este tema del destino, luchando contra él, peleando contra cosas que a lo mejor nunca van a cambiar, nos hace a nosotros preguntarnos cosas como esas, como si se puede evitar el destino, si se puede cambiar, si es ineludible, etcétera. Entonces, el tema es, el punto central de una historia es alrededor de lo que gira todo, los personajes, los acontecimientos, etcétera. Los temas tienen que ser de carácter universal, o sea, deben ser entendidos por todo el mundo, ¿ya? Y nos debe generar un cuestionamiento o una reflexión a la hora de leerlo o de ver la obra. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, sí. Sí, Ya. Anoten y avísenme cuando estén listos. ya estoy listo. Cuando en las pruebas normalmente, ya sea las pruebas que hago yo, o las pruebas que alguna vez hizo el profe Reinaldo, o las pruebas del CIMSE, de la PSU, o de cualquier tipo de prueba de comprensión lectora que se enfrenten siempre que hay un texto, se les hace una pregunta del estilo, ¿de qué se trata el texto? Cuando a ustedes le preguntan de qué se trata el texto, le están preguntando del tema. ¿Cuál es el tema que toca el texto? ¿Ya? Y ahí ustedes dicen, no, el texto trata de el amor entre dos personajes, o trata de la envidia entre tal personaje contra tal personaje. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le hacen ese tipo de preguntas, le están preguntando sobre esto, sobre el tema, que reconozca el tema central del texto. Avísenme. ¿Qué pasa? Listo, profe. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Yo. Avíseme. Yo. Avíseme cuando estén listos.
Listo. ¿Seguimos? Un poquito. Espérame. Ya terminé. Vicente, Espérame. avísame. Mientras, mientras avanzan, Ya listo. podríamos decir que, por ejemplo, en Edipo Rey el tema es la injusticia. Sí, Es el tema. A ver, paren. No, porque el tema es el destino. Sí, ya sabemos que es el destino, pero la pregunta es: ¿pudiéramos decir que la injusticia es un tema dentro de Edipo Rey? yo digo que sí. Digo que no. Ya, ¿por No. qué no? Porque efectivamente dentro de Edipo Rey sí ocurren un montón de injusticias. A Edipo Rey le pasan puras cosas injustas, en el fondo, porque él no se las buscó. La pregunta es: ¿por qué la injusticia no es el tema de Edipo Rey? No me digan que es porque el destino, porque ustedes ya lo saben, sino que las razones reales dentro del texto. Porque no pasa todo el tiempo. Ya, perfecto. Una buena pista es porque no ocurre todo el tiempo. Pero el concepto de la injusticia de Edipo Rey, ¿de dónde nace? ¿Por qué a Edipo Rey le ocurren Del todas esas cosas destino. El injustas? tema, Ya, eso es a lo que quería llegar. Dentro de los textos también hay subtemas. Subtemas significan que nacen de un tema más grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el tema es el destino, la injusticia también es un tema dentro de la obra, pero depende del tema central. O sea, la injusticia no existiría en Edipo Rey si no existiera el destino. Entonces, por eso nosotros sabemos que el destino es el tema central y la injusticia es un subtema que se toca dentro de la obra, porque también hay otros montones de temas. ¿Qué otro tema, por ejemplo, hay en Edipo Rey que es un subtema del destino? ¿Quién sabe ¿La algún pena? otro? Ya, por ejemplo, la pena. También ¿El podríamos miedo? hablar de la pena. La ira también ¿El está. miedo? El miedo, etcétera. Son temas que pudieran aparecer dentro de Edipo Rey, pero efectivamente no podemos decir que son el tema central del texto porque todos ellos nacen del destino. O sea, el destino es que provoca ira en Edipo Rey, produce miedo en Edipo Rey, en el pueblo también. Produce cosas injustas contra Edipo Rey, pero todos nacen del destino, ya para que tengan claridad, como la pillería que se hace en las pruebas de poner alternativas que son posibles, pero que no son la correcta. Seguimos entonces. Contexto. Existen dos tipos de contextos a la hora de crear obras dramáticas o a la hora de crear cualquier tipo de obra escrita, ya sean poemas, narraciones, etc. Como estamos hablando de la obra dramática, vamos a hablar en particular de la obra dramática. El contexto existen dos. Existe el contexto cultural y el contexto histórico. ¿Ya? El contexto cultural tiene que ver con, como dice el nombre, con la cultura. ¿Qué elementos, según ustedes, están dentro de la cultura de un, no sé, de un lugar? ¿Qué cosas son propias de la cultura chilena, por ejemplo? ¿Por qué decimos cultura chilena, cultura de Argentina, la cultura de México? ¿Por qué son distintas? las comidas, ¿no? Ya, por ejemplo, el tipo de comida efectivamente pertenecen a la cultura. ¿Por ¿La qué? gente? Porque la gente, ya, pero ¿por qué la gente pertenece a la cultura? ¿Qué características tiene esa gente para pertenecer a X cultura? Que van a hablar distinto. Ya, en el fondo. Vicente, detengámonos ahí. Entonces, el idioma es un elemento cultural. Nosotros hablamos un idioma particular de nuestro país, que efectivamente, si lo miramos en general, es el castellano, pero el lenguaje que nosotros utilizamos es como la versión chilena del castellano, porque hay otros países que también hablan el español o el castellano, y es muy distinto al nuestro, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina, por ejemplo? ¿Es igual al de nosotros? No. No. Entonces, No. el idioma es cultural. ¿Qué más es cultural? La comida, ¿La habían dicho comida? por ahí. Puede ser. ¿Cómo? La vestimenta. La vestimenta, la alimentación, etcétera. Entonces, esos son los elementos culturales. ¿Y cuáles son los elementos históricos?
Las calles. No, Las eso- costumbres. esos son, las costumbres ¿El son culturales. Ya, el tiempo histórico es el momento, la fecha en donde se genera algo, pero también las cosas históricas que han marcado la vida de la gente de una cultura. Por ejemplo, en Chile, ¿cuál sería un acontecimiento histórico que marcó nuestra historia? La independencia. La independencia, por ejemplo. ¿Qué más? La Uno que está, dictadura. la dictadura, ¿no? Que está muy de moda hoy día con el tema de las votaciones que se vienen pronto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa histórica marca la vida de los chilenos? La primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno. Hay Los también, por ejemplo, terremotos. los terremotos, las catástrofes naturales, etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, el idioma, no sé, el golpe de Estado, la manera que tenemos nosotros de actuar, el lenguaje, no sé, la independencia, todos esos elementos van a influenciar la manera en que un chileno escribe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo escribo una obra dramática, todo lo que yo escriba está influenciado por estos elementos que a mí me influyen como sujeto, ¿ya? Entonces, eso es lo que se entiende como contexto. Entonces, el contexto de las características físicas, sociales y culturales que van a influenciar la creación de una obra. También en la forma que se desarrolla el tema dentro de ella. Entonces, si por ejemplo yo voy a escribir una obra de Chile, una obra dramática de Chile de 1960, siendo el 2020, yo lo que tengo que hacer es pensar cómo eran los chilenos en esa época y tengo que adaptar esa historia a las costumbres culturales de la gente de esa época, ¿ya? Porque ahí hay un contexto distinto al mío. O sea, Chile en esa época era distinto, la gente pensaba distinto, actuaba de manera diferente, entonces todos esos elementos representan el contexto de producción de la obra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contexto, se va a presentar una visión de mundo, una manera de entender el mundo, que va a permitir que lo que ocurre dentro de la obra sea posible y creíble. Entonces, para que lo entiendan con un ejemplo, en Edipo Rey existen dioses y los dioses juegan con la gente, ¿ya? ¿Por qué nosotros creemos que eso es posible en Edipo Rey? Por el tiempo en el que está la obra. Exacto, porque en la época en que se contextualiza la obra de Edipo Rey, efectivamente la historia nos cuenta que habían dioses, que los dioses eran de esas características, entonces nosotros no cuestionamos la veracidad de esa historia. O sea, nosotros sabemos que en nuestra época los dioses no hacen lo que hacían en Edipo Rey, pero sí sabemos que en la época de Edipo Rey sí ocurrían esas cosas. ¿Ya? Entonces nosotros no lo cuestionamos e incluso creemos posible que eso así sea. Entonces, por ejemplo, en Edipo Rey, el contexto era Grecia del siglo V a.C., entonces, al saber que esta es la época en la que se creó la historia, el año es exacto, el lugar donde se creó, vamos a entender que el destino, por ejemplo, es muy importante para esa historia. Para nosotros, chilenos de esta época, ¿el destino es importante? ¿Es un tema para nosotros? Creo que no. No, o sea, por ejemplo, ustedes no nacen, por ejemplo, el Vicente le dice, ya, hoy día nació el Vicente, lo toman en brazos y dicen, ah, Vicente, tu destino va a ser, no sé, tenista. Y tu vida va a girar en torno a eso porque a ti el destino dijo que ibas a ser tenista. ¿Tú te vas a quedar con eso o a ti te importa nada eso? No me importa nada, la verdad. Claro, porque para nuestra cultura o para nuestro contexto el destino no es un tema importante, pero sí para la gente de Grecia del siglo V. Entonces, si yo quiero crear una historia que esté basada en ese contexto, yo pongo al destino como un tema importante porque lo era para esa época, ¿ya? Entonces yo digo, ya, el destino dice que Edipo Rey se va a casar con su madre y va a matar a su padre, ¿ya? Entonces yo entiendo que eso es posible porque en la época en donde vive Edipo Rey era posible y era un tema importantísimo, ¿ya? Y así yo voy a entender efectivamente el rol de los dioses también, que también eran importantes para esa época, y por ejemplo la existencia de los oráculos. Nosotros vamos a la cima de un cerro hoy día a preguntarle a un oráculo si lo que dice el destino es verdad. Sí, ¿no? No. No, pero en la época de Edipo Rey que sí. sí se hacía. Entonces, efectivamente, en esa época es posible que así sea y nosotros lo creemos así. ¿Se entiende lo del contexto? Sí. ¿Sí? Anoten entonces y avísenme cuando estén listos.
Denme un segundo para aceptar a quien se está conectando recién. Avísenme. Terminé. Ya. Avísenme. Listo. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? A mí me falta un poco. Avísame, Vicente. Isabel. Ya terminé. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya, como nadie se opone, para mí es un sí. Continuemos. Último elemento importante, un poquito más complejo de entender, pero también es más simple en cuanto a definición, es el tema de los símbolos. Y lo voy a explicar como un ejemplo primero y después les voy a explicar lo que dice así como el PowerPoint. Normalmente en las obras, no sé si en todas, yo no podría decir que en el 100%, pero sí en la gran mayoría, aparecen cosas como pequeños elementos que hacen reseña a elementos como de lo espiritual, de lo existencial, que a nosotros nos dan como pistas, de que nos ayudan a reflexionar, etc. Hay algunas obras, por ejemplo, no sé, que hay un personaje que se llama Esperanza, por dar un ejemplo, ¿ya? Y el concepto esperanza tiene un significado, ¿o no? ¿Ustedes saben lo que significa esperanza? ¿O más o menos entienden de qué Sí. se trata? Ya, entonces,
ocurren ciertas obras que hay personajes que se llaman, por ejemplo, Esperanza o se llaman Luz, por dar otro ejemplo, que efectivamente el personaje, además de llamarse Esperanza, trae la esperanza dentro de la obra. Entonces cumplen con un rol de característica espiritual. Entonces el nombre que tiene ese personaje no es un nombre porque sí, sino que también es un símbolo que nosotros tenemos que interpretar. Ese personaje, no sé, por ejemplo, el de Esperanza, si lleva la esperanza como dentro de la obra, es quien, no sé, nos ayuda a entender mejor la obra, ayuda al personaje principal y le lleva esperanza, lo hace creer, lo hace crecer. Efectivamente, ese personaje va a actuar como un símbolo, va a representar el personaje como tal a la esperanza, que es el concepto que nosotros entendemos en el mundo o en la vida, que es lo que significa esperanza. Lo mismo pasa con Luz. Hay un personaje, una niña, por ejemplo, en una historia que se llama Luz, y ella es como la luz de la historia, o sea, ella brilla, es feliz, trae alegría, etcétera. Entonces no es solo un nombre particular, sino que ella representa como la luz de, no sé, de la vida del ser humano, ¿ya? Entonces los símbolos son estas expresiones, existen nombres, tipos de personajes, actitudes, comportamientos, que van a representar realidades que amplían el significado de la obra. O sea, el nombre va más allá del solo nombre, sino que también traen un significado con ellos que uno tiene que interpretar, ¿ya? En su mayoría estos símbolos entregan sentido existencial o espiritual a la obra. O sea, si yo tengo este personaje que les decía yo que se llama Esperanza y ella es la esperanza de la obra, yo tengo que decir así como, entonces es importante que haya esperanza dentro de la vida del ser humano porque si existe, probablemente van a poder lograr sus sueños o van a alcanzar sus metas, etc. Entonces estos símbolos tenemos que representarlos o tenemos que identificarlos, interpretarlos porque nos van a permitir a nosotros también entender ciertas cosas de la vida, ¿ya? ¿Se entiende con el ejemplo, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, por ejemplo, ocurren otros que son más bien, mucho más drásticos. Por ejemplo, está este personaje típico de como obras antiguas que se llama la viuda negra, por ejemplo, ¿ya? Entonces la viuda negra representa la muerte, ¿ya? Entonces ella es un símbolo, porque ese personaje normalmente nos va a hacer entender a nosotros cómo funciona la muerte. Esta mujer que va caminando y observa a una persona y esa persona pierde la vida, en el fondo nosotros decimos, chuta, a lo mejor la muerte funciona así. Estar cerca de la viuda negra o estar cerca de la muerte o jugar con la viuda negra es como jugar con la muerte y probablemente siempre va a terminar mal. Yo interpreto esas cosas, ¿ya? Entonces, en el caso de Edipo Rey, el símbolo que nosotros podríamos encontrar era el coro. No sé si se acuerdan que el coro era como súper raro porque como que juzgaba a Edipo Rey, otras veces sentía misericordia por Edipo Rey, otras veces lo apuntaba, otras veces sentía pena de él, etc. ¿Por qué es un símbolo? Porque en Edipo Rey el coro representa los valores morales de la sociedad de esa época. ¿Ya? La gente en esa época era así, el pueblo era así. Entonces, ese personaje que se llama coro, que es un grupo de personas, representa a la gente, a la mayoría de la gente de esa época, cómo era, que de repente sentían misericordia, que otras veces pelaban, que otras veces miraban así como escondidos, a otras veces apuntaban, otras veces ayudaban. Entonces, ese personaje es un símbolo porque representa una realidad más allá de la misma obra, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? A ver si puedo buscarles otro ejemplo. Sí, Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, entonces Yo ya lo entendí. anotan y avísenme, ¿ya? Terminé de copiar. ¿Ya? Listo. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Avísenme. Yo, Avísenme cuando esté listo.
¿Seguimos? Me falta un poquito. Ya terminé. ¿Alguien más? ¿Alguien no ha terminado todavía? Ya, entonces para cerrar, al reconocer el tema o al reconocer cuál es la temática central de una historia, no solamente vamos a lograr reconocer como el fondo o el centro de una obra dramática, sino que también vamos a lograr comprender cuál es el rol de los personajes, por qué actúan así, por qué piensan así, por qué se relacionan de diferente manera con otros. Y este tema siempre va a ser como de carácter universal, o sea, siempre es un tema conocido por la gran mayoría o por todos los lectores. Respecto al contexto, también vamos a entender por qué ciertas cosas son posibles dentro de la historia. Vamos a entender también en qué época, en qué espacio, por qué los personajes existen, por qué ciertas fuerzas participan de la historia. Al conocer el contexto, o sea, el momento en el que ocurre, la fecha, el lugar, etcétera. Y finalmente, reconocer los símbolos nos va a permitir reflexionar respecto a la existencia, a la espiritualidad, a la importancia de ciertos elementos dentro de la obra que existen también en la vida real. Entonces, al reconocer estos tres elementos, este triángulo, nosotros a la larga sí o sí vamos a entender la totalidad de la obra. Vamos a saber las acciones de los personajes, vamos a entender los motivos de los personajes, vamos a entender el tema central, vamos a poder reflexionar respecto al tema, vamos a poder dar nuestras opiniones, etcétera. Entonces, por eso estos tres elementos son súper importantes a la hora de trabajar la comprensión de una obra dramática. Nos vamos entonces con la actividad del día de hoy, página 241, y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la obra La Casa de Bernarda Alba, que es como una obra súper clásica del teatro, hoy día lo que vamos a hacer es como esta típica actividad de introducción que hacemos, donde se habla del autor, de su obra, y también se nos entrega algunos datos sobre la obra que vamos a trabajar a partir de mañana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Página 241. Van a leer un pequeño texto que habla sobre Federico García Lorca, que es el autor de La Casa de Bernarda Alba, y luego responden las preguntas de la A a la G que aparecen en el PowerPoint. Luego de eso van a leer el fragmento de la obra, un pedacito de La Casa de Bernarda Alba, y responden las tres preguntas que aparecen en la misma página 241. Eso es para hoy día, ¿ya? El resto de la actividad les las presento mañana y la trabajamos mañana. ¿Dudas con lo que hay que hacer? No. ¿No? Ya, entonces, voy a poner esto en el Classroom mientras tanto empiecen a leer el texto y para que me manden la entrega de la actividad, ¿ya? Y ahí después negociamos el tema de la hora de entrega y todo. Así que denme un segundo, lean mientras tanto el texto y acordamos la hora. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que mandar hoy día? Aparte, obviamente, del desarrollo de esta actividad. ¿Los apuntes de la clase? Exacto. Entonces vamos a poner acá apuntes clase. Ya, negociemos la hora entonces. Una hora que puedan cumplir, no como la vez pasada que me dijeron a las 9 y recibí como 3 trabajos a la hora que correspondía.
Los horarios que tienen disponibles es máximo hasta las 6 de la tarde. 6. ¿Alguien supone o propone otra hora? 6:30. Dije hasta las 6. Entonces 6. 6 es el máximo. Entonces hasta las 18 horas. Y ya estamos a 30, sin clasificar. Perfecto. Entonces me tienen que mandar los apuntes de la clase de hoy día, más el desarrollo de la actividad que en estos momentos se está presentando en el Classroom. Vayan a ver las preguntas al Classroom porque voy a dejar de compartir el PowerPoint y me voy a quedar solo con el micrófono para responderles dudas, ¿ya? Así que avísenme si ya pueden ver la publicación en el Classroom, por favor. ¿Sí? ¿La pueden ver o no? Yo sí. Ya. Entonces lo que tienen que hacer es leer este texto que es pequeñito, el de Federico García Lorca y la casa de Bernarda Alba, 241, y con este texto ustedes van a responder las preguntas de la A a la G, ¿ya? Y después de eso leen este fragmento que es súper corto también de la casa de Bernarda Alba y responden estas 3 preguntas que aparecen en la 241. Eso es lo que tienen que hacer hoy día. Me mandan el desarrollo de las preguntas, la lectura obviamente más el desarrollo de las preguntas de la 241 y los apuntes de la materia que tomaron el día de hoy. Eso hasta las 6 de la tarde. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Empiecen a trabajar entonces. María Fernanda, ¿me escucha? Sí, profe. Es para dejarte presente, María Fernanda, porque cuando pasé la lista no estabas. Álvaro Devia, Sí, profe. ¿está presente? Sí. Ya. Vicente Díaz, Presente. Vicente Díaz. Catalina Fuensalida. Cata. Presente. La Sofía creo que no llegó. Elisa Quintano. Y Daniela Tapia, creo que pasó tampoco llegar. De ahí está lista la lista. Ahora sí está iniciada.